Amigos queridos de Criminogénesis, la revista especializada en criminología y derecho penal. Hemos tenido un largo tiempo de espera, pero como vemos también que esta pandemia va para largo. Hemos tenido la oportunidad de reencontrarnos hoy con el doctor Alejandro Carlos Espinosa, el director de Criminogénesis, los que se acuerdan y nos seguían nuestros miércoles de Criminogénesis, que esperemos que los vamos a retomar pronto, pero hoy nos ocupa y nos reunimos con él para una presentación bastante interesante, el número 20 números de una revista especializada, se dicen fácil, pero no es tan fácil de lograrlo. Sin embargo, también nos enteramos que el número 19 está agotado. Ahorita nos va a platicar el doctor. Gracias, doctor, por una vez más darnos la oportunidad de reunirnos y conversar con usted. Muchas gracias, Delia. Para mí es un honor, pues otra vez tener el contacto y la oportunidad de platicar sobre temas vinculados con Criminogénesis y sí, por supuesto, recordar aquellos miércoles de Criminogénesis que, pues bueno, prácticamente ocurrieron durante un poquito más de un año, ¿no? Y que la pandemia nos impidió continuar con ellos, pero sí, un gusto enorme. Este número 20, doctor, es un número especializado. ¿Por qué es tan importante el saber que una revista como la de usted, que usted preside, la que usted tiene, nos comparta elementos jurídicamente hablando y para los temas tratados también dentro de las periciales, temas tan importantes a nivel mundial, y qué lo obliga a un número como los datos profundos y el derecho penal, los datos de personas y el derecho penal? Sí, pues bueno, nada, muchas gracias por la pregunta, apreciada Delia. Sí, por supuesto, a veces en las cosas triviales, que no son tan triviales como el tema de los datos personales, pues como que los dejamos pasar de lado, no los verificamos cuando existe toda una normatividad, una regulación y un impacto, incluso penal, ¿no? Para el manejo y la regulación de ellos. Me parece que aquí se da una obligación mutua, ¿no? Tanto en carácter preventivo por parte de las personas que tenemos que culturizarnos, ¿no? para mesurarnos en qué información compartimos, para ser cuidadosos en qué información reservamos y para dar seguimiento a nuestros propios datos y a nuestra propia información. Y por otro lado, el manejo que indiscriminadamente, muchas veces, no siempre, pero hacen las instituciones del Estado, ¿no? Por ejemplo, en este número tenemos grandes aportaciones como la de Eduardo Franco Quirós, que nos habla precisamente del tema de las corredurías públicas, ¿no? Y las obligaciones que en materia de protección de datos personales tienen los corredores públicos, misma que tienen los notarios, o misma que tienen los fiscales, o misma que tienen los jueces y en general todos aquellos que tienen labores, funciones públicas, ¿no? Y que manejan datos personales, pues evidentemente están sujetos a una normatividad. Contravenirla incluso podría llegar a significar responsabilidad de carácter penal. Nos toca un tema que el común de la población no conoce. De repente escuchamos sobre algunas iniciativas de ley en el Senado que quieren hacer, en las cámaras y demás, pero esta otra parte va también vinculada, va directa a los estudiantes de Derecho o a los notarios o a la gente especializada en un tema como este. ¿Hasta dónde una revista como la que nos está proponiendo en este número puede ayudar y puede auxiliar, nos puede encauzar un poquito? Porque nos hemos dado cuenta ahora con la pandemia que hay clases virtuales por todos lados, que no todos tienen el mismo conocimiento. Hablamos a nivel de nuestro país e incluso Latinoamérica. Bueno, como bien lo señalaste al principio, distinguida Delia, me parece que un elemento muy importante a señalar, bueno, que se trata de una revista especializada, ¿no? O sea, es una revista para expertos, escrita por expertos. Sin embargo, el lenguaje con el que se escriben los artículos en Criminogénesis, digamos que la sencillez de nuestros autores, ¿no? Su ánimo por compartir los conceptos y los conocimientos permiten que sea accesible a todo el público. Me parece que algo que nos está haciendo mucha falta es información. O sea,
saber cuáles pueden ser los efectos, cuáles pueden ser las consecuencias en este sentido. Creo que criminogénesis podría convertirse en este número y en este contexto, ¿no?, en un vínculo importante, en un vehículo, digamos, útil, bastante útil, para conocer o aproximarse a algunas cuestiones relacionadas, por ejemplo, con pandemia, ¿no?, y datos personales. Se tratan muchos artículos de pandemia y datos personales. Si no mal recuerdo, son 6 artículos que hablan de estos temas, pero también del tema del derecho comparado, ¿no? Mirar el tratamiento de los datos personales en Estados Unidos, o ver el tratamiento de los datos personales en Argentina o en Cuba, ¿no?, que son los países que están representados a través de distinguidos autores. Celine Pérez Nájera por Cuba, ¿no?, Valentina Colcelli por Italia también se suma, ¿no?, López Guardiola por el caso de Estados Unidos, ¿no?, y así tenemos una suma importante de visiones que nos permiten hacer el ejercicio del derecho comparado y mirar más o menos en qué espacio, en qué lugar estamos situados, en cuáles son los retos para las políticas públicas. Una de las grandes ventajas ahora las redes sociales, el encontrar la información, como nos decía, pero también el poder decantar la información, porque a veces es tanta que nos podemos ahogar en tanta información que nos llega. Los profesionales del derecho, de la jurisprudencia, los profesionales en criminología, ¿hasta dónde pueden tener la confianza que profesionales también sean quienes les están compartiendo temas tan interesantes como este, doctor? Sí, me parece que has tocado un tema particularmente importante, que son redes sociales, ¿no? Yo no podría entender el México de hoy, el mundo de hoy, pues, ¿no?, sin las redes sociales. O sea, se da una transformación muy importante, pero también se da o se abre una ventana de riesgos y de oportunidades también, ¿no? ¿Riesgos a qué? Riesgos al delito, ¿no? A veces a través de redes sociales podemos dar demasiada información como pudiera ser nuestra condición familiar, ¿no?, dónde vivimos, con quién vivimos, nuestro estrato social, nuestros horarios, ¿no?, nuestros gustos, incluso en veces se ha dado, y ahora con el TikTok y algunas otras prácticas, bueno, pues pareciera que lo de hoy es mostrarse libremente, etcétera, y ponemos en riesgo a nuestros niños, a nuestras familias, y la información que también compartimos nos lleva a algo que no hemos parado en considerar, y es precisamente somos nuestros propios constructores de redes de vínculos. A través de un ejercicio de análisis, ¿no?, nosotros podemos identificar quién es amigo de quién, ¿no?, o cuál es el pasado de alguien, ¿no?, a través de su propia historia, que puede a lo mejor resumirse a los 4, 6, 8 años atrás, y vamos dejando huella, vamos dejando paso. Entonces en esta parte es importante. Y la parte buena, la parte muy provechosa, pues por supuesto, es la parte de la difusión del conocimiento. Criminogénesis ha encontrado en redes sociales también un espacio importante de comunicación en donde sus autores dan a conocer sus trabajos. Porque Criminogénesis está hermanada con otra revista que es como su hija o su hermana, ¿no?, que se llama Cadena de Custodia, el éxito de la investigación, una revista especializada para policías y paramilitares que es digital. Y evidentemente, no lo sé de cierto, pero lo supongo, ¿no? Creo que en un futuro, en algún tiempo, Cadena de Custodia pudiera alcanzar a Criminogénesis e incluso la pudiera rebasar. ¿Por qué? Por la facilidad que tiene de difusión. Siempre he sido un convencido de que los autores escriben para que los lean. Nadie escribe para que no lo lean. Y evidentemente esta facilidad que nos dan las redes sociales, el estatus que hoy tiene la convivencia social a partir de la convivencia, el cierre de las bibliotecas de alguna manera, el cierre parcial de las escuelas que ahora están por abrirse, etcétera, y todo el debate que existe, pero la realidad es que han cambiado las formas
las conferencias pues ya no existen prácticamente, todas las conferencias son por Zoom, etcétera. Entonces, la difusión del conocimiento, por ejemplo, en el caso de Criminogénesis, que es una revista que se publica en físico, ¿no? Pues tiene más problemas de divulgación que, por ejemplo, Cadena de Custodia, que es una revista que digamos que se edita hoy y mañana ya la pueden descargar todos, porque además tiene una característica: es gratuita, ¿no? Y es pragmática, ¿no? Entonces, tiene su parte interesante. Creo que Criminogénesis no dejará de ser una revista científica. Es una revista científica, pero es una revista científica escrita para expertos de las ciencias penales. Escrita para expertos, pero también para todo el público, como bien lo dijo, digerible para todos, porque necesitamos aprender siempre. Este número 20 veo que quien hace la recopilación, quien coordina este número 20 es la doctora Almadelia Canseco Guzmán. Y de verdad una felicitación enorme, porque veo es como un compendio. Hemos visto otros números especializados prácticamente en un solo tema y ahorita vemos una gama impresionante y creo que es más, usted debería recomendarlo, querido doctor, a todos nuestros escuchas y quienes nos van a ver, y despedirnos, hagamos votos porque ese sea otra vez un comienzo, un recomienzo, ¿no? De tomar los miércoles de Criminogénesis y hablar con los autores de los mismos para que de su viva voz nos compartan no solamente qué es lo que quisieron transmitir a través de cada artículo, sino las vivencias, la experiencia, que la pueden sumar a los estudiosos del derecho penal y de la criminología. Sí, precisamente en este contexto, querida Delia, me recuerdo muy bien, o me hiciste recordar muy bien una parte que ocurrió hace muchos años cuando nace Criminogénesis. Criminogénesis se presenta por primera vez en Tabasco con el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y con Agenor González Valencia, un tabasqueño ejemplar que fue el primer maestro, el primer licenciado, el primer maestro y el primer doctor de la Universidad Juárez de Tabasco. Una referencia en el Estado desde el punto de vista académico y jurídico. Recuerdo que cuando se presenta la revista, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de entonces dijo, la revista libro, ¿no? Y bueno, decía, ¿qué necesitamos para que Criminogénesis sea un libro? Dice, cambiarle la portada, ¿no? Entonces, en este sentido, sí soy un convencido de lo que tú dices, ¿no? Y por supuesto que hay que reconocer esta maravillosa coordinación, sobre todo por la capacidad de convocatoria para personas de alto nivel, tanto nacionales como extranjeros, que convergen en este esfuerzo. Creo que los autores de Criminogénesis siempre han mostrado la, digamos, voluntad por compartir el conocimiento, y estoy seguro que en el momento en que resurja miércoles de Criminogénesis será nuevamente un éxito y gustosos compartirán sus experiencias y, por supuesto, los contenidos que acá se publican. Muchas gracias. Pues muchas gracias, querido doctor. De verdad, un gusto que sea un comienzo, el primer escalón después de la pandemia, porque creemos que pues vamos a tener que sobrevivir con todo esto que sucede. Y ya tenemos más de un año parados, no podemos esperar más. Gracias de verdad por esta convocatoria, gracias por el contenido que nos regala y vamos a estar pendiente a cada uno. Y por favor, queridos amigos, pues estén pendientes con Criminogénesis para encontrar la revista. Si alguien quisiera la revista física, ¿a quién pudiera recurrir, doctor? Bueno, la revista generalmente la distribuye la editorial Porrúa. Ahorita está, por ejemplo, el número 20, pues bueno, está en el proceso, porque es todo un proceso para entrar a la venta. De manera directa ahorita, pues directamente en la página de Criminogénesis o en el correo personal de su servidor, que es criminogénesis@hotmail.com, y como lo he dicho en muchos foros, no lo cambio ni por orden de juez, ¿no? Okay. Entonces ahí está, sin ningún problema, un correo, y por supuesto sería tal vez vía un depósito, y nosotros tenemos un convenio con Federal Express y entonces les llega directamente a su domicilio el número, y con un costo económico de 250 pesos vale la revista y son 100 pesos del envío, o sea que no hay mayor pretexto para tenerla, ¿no?
pues despidamos usted, doctor, despídanos de esta pequeña intervención. No, pues para nosotros es un gusto enorme, muy grande, por supuesto, volver a tener contacto con el público de miércoles de Criminogénesis, porque estoy seguro que sí se constituyó un público y bueno, y las figuras que han, digamos que transitado por el programa, seguro estarán gustosas de regresar y seguramente tendremos a los nuevos autores, porque quiero decir algo muy interesante desde mi punto de vista, ¿no? Están ya calendarizados nuevos números para temas vanguardistas, como es el tema de seguridad nacional y de política criminal. Perfecto. Pues muchas gracias. A la orden. Queridos amigos, una vez más, el doctor Alejandro Carlos Espinosa, director de Criminogénesis. Gracias a todos y estén pendientes porque tenemos cosas nuevas para compartirles.